En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, Rey Celestial, Señor de la vida, Dios Santo, te damos gracias, Padre, porque aún en medio de todas las dificultades nos has dado fuerza para continuar con tu misión, con la misión que nos encomendaste. Gracias te damos por nuestra vida, por este trasegar de este momento que siempre ha sido muy difícil en medio de enfermedades, en medio de tragedias, en medio de guerras, Señor. Que si no tuviéramos el consuelo de tu palabra, Padre Santo, estuviéramos bastante afligidos y bastante conmovidos, Señor. Pero es tu palabra, Padre Santo, la que nos fortalece. Es tu palabra la que nos da esperanza. Es tu palabra la que nos permite entender y aceptar este mundo tan difícil, este mundo tan injusto, este mundo muchas veces tan cruel y duro, Señor. Es tu palabra quien nos anima a luchar cada día por hacer las cosas bien, Señor. Y te queremos dar gracias porque ya son 2 años caminando, 2 años leyendo, 2 años reflexionando tu palabra, Señor, con el fin de crecer en nuestra fe, de fortalecer nuestra fe y que ella moldee cada parte de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro obrar, nuestro deseo y sobre todo nuestra voluntad, Señor. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hogares, las personas que ahora mismo están viendo esta reflexión, como aquellas que van a verlo posteriormente a través del canal de YouTube o a través del mismo Facebook. Bendice sus hogares, pero sobre todo fortaléceles la fe. Permite que todo este conocimiento que a través de nosotros, que somos, Señor, insignificantes delante de tu grandeza, servimos solamente como instrumento para que nuestros hermanos conozcan tu palabra, fortalezcan su conocimiento y sobre todo te amen a ti, Señor, te amen infinitamente y se refugien ante cualquier circunstancia, enfermedad o calamidad en ti, Señor. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, e ilumínanos. Ilumínanos aquí y aquí también, para que así podamos siempre entender y aceptar tu voluntad. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar enseguida de lleno en el último capítulo del libro del Éxodo. Consagración del santuario. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día primero del mes primero debes instalar el santuario, la tienda del encuentro con Dios. Pon allí dentro el arca de la alianza y cúbrela con el velo. Pon también dentro la mesa y el candelabro. Arregla bien la mesa y colócale el candelabro sus lámparas. Pon el altar de oro para el incienso delante del arca de la alianza y cuelga la cortina de la entrada del santuario. Pon luego el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda del encuentro. Pon después la palangana entre la tienda del encuentro y el altar, y llénala de agua. Instala entonces el patio alrededor, y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma después el aceite de consagrar, y derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está en él.
Así lo consagrarás con todos sus utensilios, y será un lugar santo. Derrama también aceite de consagrar sobre el altar de los holocaustos y sobre todos sus utensilios. Así lo consagrarás, y será un altar santísimo. Así lo consagrarás. Derrama aceite sobre la palangana y su base. Así la consagrarás. Lleva después a Aarón y a sus hijos cerca de la puerta de la tienda del encuentro, y haz que se bañen. Ojo con esto. Y que Aarón se ponga la ropa especial. Luego derrama aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Acerca luego a sus hijos, ponles las túnicas y derrama aceite sobre ellos, como lo hiciste con Aarón, para que sean mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos se establece un sacerdocio eterno a través de los siglos. Moisés lo hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Y así, al comenzar el segundo año después de la salida de Egipto, el día primero del mes primero fue instalado el santuario. Moisés instaló el santuario y puso sus bases, colocó las tablas, puso los travesaños, levantó los postes, extendió la tienda de campaña sobre el santuario y colocó la cubierta para la parte superior de la tienda, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó las tablas de la ley y las puso en el arca de la alianza. Luego le puso al arca los travesaños y su tapa para la parte superior, y la llevó al interior del santuario. Colgó entonces el velo y cubrió el arca, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego puso la mesa dentro de la tienda del encuentro, al lado norte del santuario, pero fuera del velo. Sobre la mesa acomodó bien el pan ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso también el candelabro dentro de la tienda del encuentro, frente a la mesa, al lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. El altar de oro lo puso dentro de la tienda del encuentro, delante del velo, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés colgó la cortina para la entrada del santuario. Luego puso el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda del encuentro, y en él quemó animales y cereales como ofrenda, tal como el Señor se lo había ordenado. La palangana la puso entre la tienda del encuentro y el altar, y la llenó de agua para lavarse. De allí sacaban agua Moisés y Aarón y sus hijos para lavarse las manos y los pies. Se lavan cuando entraban en la tienda del encuentro y cuando se acercaban al altar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés instaló el patio alrededor del santuario y el altar, y colgó la cortina de la entrada del patio. La nube sobre la tienda del encuentro. Al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro
y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había sentado sobre ella. Y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba de encima del santuario, los israelitas levantaban su campamento y seguían su camino. Pero si no se levantaba la nube, tampoco ellos levantaban su campamento, sino que esperaban hasta que la nube se levantaba. A lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día, y durante la noche había un fuego sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así terminamos el libro del Éxodo. Esta noche el Señor nos quiere enseñar algo maravilloso, y es la manera como Él siempre ha querido habitar en medio de nosotros, ya sea a través de un tabernáculo, de un santuario, de una tienda del encuentro, o ya sea a través. Y aquí vemos cómo el santuario, una vez que han sido entregadas las partes del santuario, Dios le da la orden a Moisés para que lo construya, para que ya lo arme. Y es así como se comienza. Dice la palabra que el primer día del mes 1, o sea, ya era año nuevo para ellos, ya se había cumplido un año de haber salido de Egipto. Entonces, fíjense cómo el Señor es muy planificador, y entonces le da a Israel, a su pueblo, como celebración del aniversario de la salida de Egipto, la construcción y ya la consagración de el santuario donde Él iba a estar con ellos. Y esto es también una muestra de la misericordia de Dios. Es una muestra de cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel falló cuando adoró al becerro de oro, ellos le pidieron misericordia a Dios, y Dios se la otorgó a través de la mediación de Moisés. Y es ahí como vemos nosotros que ellos, buscando también mostrarle al Señor que ellos estaban arrepentidos, es que en los capítulos anteriores podemos ver cómo primero ofrecen, no le niegan nada a Dios para poder construir el santuario donde ellos van a tener un encuentro con Él a través de Moisés, de Aarón y de sus sacerdotes. Entonces vemos aquí cómo ya todo el santuario se construye. El Señor le dice a Moisés que comience a levantar el santuario desde el primer día del primer mes del segundo año. Ya ellos comenzaban a contar sus años como nación. Y es ahí como lo primero que hizo Moisés es colocar el arca de la alianza, y dentro de ella los tres elementos, ya las tablas de la ley, el bastón de Aarón y una jarra con maná, en el lugar santísimo, el lugar donde se iba a hacer presente la gloria de Dios, y que ese lugar santísimo iba a estar apartado de un lugar igualmente santo, pero mucho menos especial que el lugar santísimo. Y es ahí cuando Dios le ordena a Moisés que vaya colocando en la mesa de la apropiación, donde se colocan los panes, el candelabro de oro, que comience ya a prender las lámparas. O sea, se comienza ya a armar no solamente el lugar físico, sino la liturgia.
Ya comienza la liturgia a tomar forma a nivel del Antiguo Testamento, de la antigua alianza. Y es ahí cuando cada elemento que se construye según el modelo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí, ya una vez construidos comienzan a armarse y colocarse en su lugar. Nosotros tenemos que decir algo, y es que este tabernáculo, santuario es simplemente una sombra del santuario celestial. Las leyes del Antiguo Testamento, los ritos del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el templo del Antiguo Testamento son una sombra de la alianza que instituyó Cristo una vez muerto en la cruz y resucitado. Porque ya Cristo trae consigo, el hombre del cielo trae consigo todo celestial. Sumo sacerdote celestial, mediador celestial, templo celestial, leyes celestiales, gracia, Espíritu Santo, un nuevo día, como es el domingo, que es el día de la resurrección, de la nueva creación. Y todo eso hay que entenderlo cuando hoy terminamos el libro del Éxodo, que juntándolo con el libro del Génesis, nos ha transmitido una gran enseñanza de cómo nuestra iglesia católica es la iglesia verdadera, es la iglesia del Nuevo Testamento. Y es ahí cuando cada parte de lo que está en el santuario tiene su contraparte en la liturgia y también en los templos católicos y ortodoxos. Vemos cómo hay altar, hay palangana, hay lámpara, hay un lugar santísimo que es bastante especial. Para los israelitas, en el tabernáculo del desierto, era el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y donde Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, hablaba con Moisés y estaba presente recibiendo los holocaustos de expiación del pueblo que le presentaba Aarón como sumo sacerdote. Ahí podemos ver cómo Moisés, como el gran líder, el gran responsable, la palabra le atribuye a él. Obviamente él no se puso solo a construir todas las cosas, sino que el Señor le reconoce a él como el caudillo, como el líder, como el motivador del pueblo de Israel. Le reconoce el logro que este pueblo ha hecho en un año. Porque en un año han pasado de ser un pueblo esclavo, de ser un pueblo oprimido, de ser un pueblo que se queja, que gime, a un pueblo que es capaz de construir una obra de arte y es capaz de construir un lugar tan sagrado, que es la sombra del templo que está en el cielo. Un pueblo que cae con el becerro de oro, pero es un pueblo que se da cuenta que sin Dios no es nada, que sin Dios no van a poder sobrevivir en el desierto, que lo necesitan. Y por eso a través de la oración de Moisés, que se pone en sus hombros la responsabilidad de su pueblo como líder, por eso la palabra siempre lo llama hombre de Dios, hombre santo, hombre grande, hombre humilde. Porque Moisés, la palabra nos muestra ese hombre de doble naturaleza, como una prefigura de Cristo, que abandonando sus intereses personales, abandonando su propia familia, su propia esposa, sus propios hijos, pone sobre sus hombros el destino de toda una nación. Y aún sabiendo que un pueblo tan terco, tan quejoso, tan perverso como este, no merece sino la ira de Dios, él, como prefigura de Cristo,
pide clemencia, es intercesor y también es mediador. Era el mediador que estaba en ese momento que tenía el pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios tiene un mediador. Y es que el mediador tiene que ver mucho con la parte legal. Cristo es nuestro abogado y nuestro mediador porque Él intercede en el tribunal de Dios por nosotros. Así como Moisés medió. Dios estaba con mucha ira y quería destruir al pueblo de Israel. Pero Moisés, en un acto de humildad, en un acto de sumisión, ya con un desarrollo espiritual bastante avanzado, le dice al Señor que si lo ama tanto, perdone a su pueblo. Fíjense, poniéndose él mismo en riesgo de que Dios también lo castigara a él. Pero amó tanto a su pueblo, quiso tanto a su pueblo, que puso el pecho. Y es así como la palabra de Dios le reconoce su obra. Y por eso es que dice la palabra que Moisés hizo esto, que Moisés consagró, que Moisés puso, que Moisés... Sí, sabemos muy bien que físicamente Moisés no lo hizo. Guió, motivó, lideró, transmitió la voluntad de Dios. Y ahí es donde por cada cosa que se va edificando, por cada cosa que se va colocando, se termina con la fórmula como si fuera la creación. Recuerden, y Dios vio que era bueno y fue el día y la noche del primer día. Y Dios vio que era bueno y fue el día y la noche del segundo día. Y así sucesivamente. Aquí podemos ver que el santuario toma esa misma fórmula de recreación o de creación. La construcción del santuario, el ensamble del santuario, el poner en funcionamiento el santuario, toma esa misma fórmula. Y la fórmula es: y Moisés hizo como el Señor le había ordenado. Y es así como nosotros debemos vivir en nuestra vida. Nosotros debemos vivir de tal manera que toda nuestra vida sea, y lo hicimos como el Señor lo ordenó. Muy diferente a como vive el mundo de hoy, que vive exclusivamente de hacer todo lo contrario a lo que Dios ordena, siguiendo todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Si hay algo que a Dios le agrada, la juventud y aún la adultez y vejez de este mundo hacen todo lo contrario, como si lo hicieran para burlarse de Dios o para decirle: no nos interesa lo que tú quieras o lo que tú ordenes. Fíjense cómo el éxito de este pueblo, el éxito de este caudillo, de este líder nacional, fue haber hecho las cosas como Dios se lo había ordenado. Y es un principio básico y fundamental de éxito: dejarnos guiar por alguien que sepa más, dejarnos orientar por alguien que tenga mayor conocimiento y mayor experiencia. Dios es el creador del universo. Dios fundó las bases del cosmos. ¿Cómo no va a saber más que nosotros? Si Dios nos ordena hacer algo sin miedo, con mucha fe, hagamos lo que Él nos dice. Hagamos lo que Él nos dice. Que de cualquier cosa más adelante Él nos dirá y nos hará ver el por qué nos dijo que hiciéramos las cosas. Para terminar, podemos ver cómo se consagra el sacerdocio de Aarón. Moisés, Dios le ordena que consagre a Aarón como su sumo sacerdote y que consagre a sus hijos de la tribu de Leví como sus ayudantes o sus sacerdotes rasos. Tenemos un sumo sacerdote, Aarón, que tiene unas responsabilidades y un culto que hacer, que ejecutar, con todas las características que vamos a ver en Levítico, y sus hijos como ayudantes. Aquí podemos ver cómo en el Antiguo Testamento hay un sacerdocio, y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento hay un nuevo sacerdocio, ya no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, con un sumo sacerdote celestial y unos sacerdotes terrenales, pero que reflejan y que deben reflejar
al sumo sacerdote de los cielos. Y por último, vemos cómo el libro del Éxodo termina con una hermosa enseñanza y una hermosa verdad. Cuando el pueblo obedece, cuando el pueblo confía en Dios, cuando el pueblo ama a Dios de corazón, Dios está con ellos. Y lo podemos ver cuando la palabra dice que al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro. La nube es presencia de Dios, presencia viva de Dios. Es Dios quien está con nosotros. Al final Dios rebaja su ira porque nos ama, nos creó para amarnos, nos diseñó para amarnos, para querernos, para darnos todo lo bueno. Y es ahí cuando Dios, en medio de un pueblo pecador, está ahí presente en medio de la nube y comparte su gloria con ellos. Y también sirve Él como guía, Dios delante y ellos detrás. Cuando la gloria del Señor, la nube, representado en la nube, estaba sentada sobre el santuario, los israelitas sabían que tenían que quedarse ahí, acampar ahí. Y cuando ellos veían que la nube se movía y se levantaba del santuario y se movía, era porque Dios le estaba ordenando a moverse, a movilizarse. ¿Cuántas veces en tu vida Dios se ha presentado como esa nube que te está diciendo: muévete de esa situación pecaminosa, muévete de esa situación de peligro, muévete de esa situación de baja autoestima, de tristeza, de enfermedad, de ruina, de brujería, de envidia? Muévete hacia mí, sígueme. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha hecho falta ver esa nube en nuestra vida y seguirla? Tenemos que zafarnos de todas esas cosas, de la incredulidad, de la rebeldía, de la falta de fe, de la falta de amor, que es lo más importante es el amor. Ya lo sabemos, San Pablo nos lo dice, ¿verdad? Pero es importante que nosotros en nuestra vida, y lo vamos a ver más adelante con los textos sagrados, esto es una peregrinación, esto es un templo, pero al mismo tiempo es un campamento temporal, no es eterno. Y el tiempo que nosotros duremos en este templo debemos aprovecharlo, porque 3 destinos tenemos el día de nuestra muerte. O vamos a la visión beatífica de Dios, vamos al cielo, o nos toca llegar al purgatorio, como yo lo reflexioné, el repechaje que Dios nos da. Dios nos ama tanto que aún ha hecho un repechaje para que nosotros podamos, después de ser purificados, ascender a su visión beatífica, poderlo contemplar, poder vivir en esas casas eternas que Cristo está preparando para cada uno de sus creyentes. Y tercero, desafortunadamente, el infierno. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos en pecado mortal y morimos en pecado mortal, no hay remedio. Vamos directico al infierno. Esas son las 3 opciones que tenemos cuando morimos. O vamos a la visión beatífica, o nos toca ir al purgatorio, o vamos directamente al infierno. Y todas 3 están aquí en la palabra de Dios bien definidas, para la gloria de Dios. Vamos entonces a ampliar, a profundizar un poquito esta noche acerca de unos ciertos temas. El primer tema que quiero tocar con ustedes es el de la palangana de bronce y de la consagración de los sacerdotes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nada en la Biblia, nada en los evangelios, ni nada que hizo Cristo en su vida fue por azar o fue porque le dio la gana. No, señor. Cada cosa tenía su referencia en el Antiguo Testamento. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Capítulo 13, versículos del 1 al 20. Fíjense que allá se tenían que bañar los sacerdotes para poder consagrarse. Tenían que estar bañados, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes.
y se utilizaba la palangana de bronce con agua para que se pudieran lavar las manos y los pies. Vamos a ver qué hizo Jesús el día Jueves Santo en la ordenación sacerdotal. Lo que la Iglesia Católica llama el jueves de la ordenación sacerdotal. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, que es la Iglesia. Los discípulos son el clero de la Iglesia Católica. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Fíjense que en medio de la iglesia siempre hay sacerdotes que traicionan a Cristo. El último lo vimos allá en Soplaviento, violador de niños. Eso duele. Cada vez que hay un caso de un sacerdote que viole o que abuse o que esté en un escándalo, es un dolor grande para la comunidad y para el pueblo de Dios, porque es un Judas Iscariote al que el demonio ya tentó en el corazón. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Allá el Padre le había dado la autoridad a Moisés para que consagrara a Aarón y a sus hijos de la tribu de Leví. Aquí Dios Padre le había dado toda la autoridad a nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Judá para que Él consagrara a sus sacerdotes, a los sacerdotes del Nuevo Testamento, de la alianza del monte Sión. Dice, así que mientras estaban cenando, la última cena, Jueves Santo, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. Igualito que en el capítulo 40 del libro del Éxodo. Y secárselos con la toalla que estaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Fíjense las cosas. Jesús estaba consagrando a sus sacerdotes a través del lavatorio de los pies. Era este signo el hecho que hacía el Señor para consagrarlos como nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento y sacerdotes junto con Él del nuevo pacto con Dios. Él era el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Pero Él necesita de sacerdotes humanos que aquí en la tierra, en el lugar santo, estén haciendo ofrendas y acciones de gracia y oración por el pueblo. Y estén consagrando el pueblo a través de los sacramentos. Ellos están en el lugar santo, que es la tierra, que es el mundo. Por eso que dice, los que están, y amó hasta el fin a los que están en el mundo. Pero Él sabía que Él tenía que irse al lugar santísimo. Santísimo es el cielo. ¿Cuál es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo? La muerte. Es nuestra muerte la que nos separa de ver el lugar santísimo, de ver a Cristo en el santísimo. Ok, bueno, listo. Estamos tocando un tema bastante fuerte, delicado, que el enemigo está dándonos, está dando, pero aquí seguimos. Entonces es la muerte la que es el velo que nos impide ver el lugar santísimo donde está Jesucristo.
donde está nuestro Señor. Pero tenemos una misión, porque no podemos desearnos la muerte, ¿verdad? No estoy incitando a que nos muramos, hasta que no podamos cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Sí? Jesús, el sumo sacerdote, está allá en el lugar santísimo, presentando su cuerpo y su sangre como ofrenda única a nuestro Dios Padre. Y acá nuestros sacerdotes están en el lugar santo, en el mundo, ofreciendo la misma ofrenda y el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo día tras día. Entonces fíjense que el Señor le dice que si no te los lavo, no podrás ser de los míos, no podrás ser mi sacerdote. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. Ya les explico. Porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el sumo sacerdote y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. El perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, el sacramento de la confesión. Cristo lo ordenó, Cristo lo mandó, se lo mandó a ellos. ¿Por qué los católicos confesamos nuestros pecados a un hombre pecador como es un sacerdote católico? Porque Cristo lo ordenó, porque Cristo se lo ordenó a sus discípulos. Así como yo les perdoné sus pecados y los limpié a ustedes, ustedes van a tener que limpiarse los pies los unos a los otros. Y ahí es donde nace y surge y se instituye el sacramento de la confesión por medio de un sacerdote católico. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, si entienden el sacramento de la confesión y lo ponen en práctica, serán dichosos. Cada vez que nosotros nos confesamos, los pecados se borran, señores. Los pecados se borran. Así que vámonos a confesar, porque empezamos de cero. Sí, señores. Y la carga es menor cuando nos toca enfrentar el tribunal de los tres destinos. Miren la importancia. Jesús nos dice: si ustedes lo ponen en práctica, serán dichosos, serán bienaventurados, les irá bien. Qué hermoso. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Un sacerdote católico que viola a niños, un sacerdote católico que es asesino, un sacerdote católico que es abusador, es un Judas Iscariote. Es un hombre que ha comido con Cristo en la mesa de Cristo y se pone en contra de Cristo cada vez que comete un pecado y una aberración de estas. Los sacerdotes católicos son malos, que el sacerdocio católico es maldito, porque en medio de ellos hay violadores, pedófilos, homosexuales. En todas las religiones va a existir personas que van a ir en contra de la doctrina a la cual debieron cumplir.
Así que no nos desanimemos a confiar y a amar a nuestros sacerdotes, a orar por ellos y a ayudarlos, porque ellos son una bendición para nosotros los creyentes. Ellos acercan a Cristo a nuestra vida a través del sacramento de la confesión, a través del sacramento del bautismo, a través del sacramento de la confesión, a través del sacramento de la unción de los enfermos. Tan clave ese sacramento que muchas veces no lo queremos, lo despreciamos. Y qué hermoso es morir en medio del sacramento de la unción de los enfermos, que antes de morir te unjan y te den ese sacramento. Vas todavía más potente a enfrentar el momento de los tres destinos. Les digo que esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo envió a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Cristo no ha enviado a ningún pastor protestante. No ha enviado a ningún iluminado gringo. Cristo no los mandó a ellos, no los escogió a ellos. Cristo escogió al sacerdocio católico desde hace 2000 años. Esos son los enviados por Cristo. Cristo no le gusta a Lutero, porque Lutero es de la misma. Lutero hizo lo mismo que hizo Satanás, que hizo Lucifer. Cuando algo no le gustó, armó el pleito, armó la división. En vez de quedarse en la iglesia y buscar mejorarla, lo que hizo fue que la dividió y después comenzó a despoticar de ella, como Satanás, después de haber vivido mucho tiempo en la gloria de Dios y en la presencia de Dios, despotricó de Dios y se llevó con él a la tercera parte de las estrellas del cielo. Así como Lutero se llevó y se sigue llevando a la tercera parte de los cristianos. Pongámosle atención a eso. Y muchos de esas sectas y denominaciones no siguen las órdenes de Cristo, sino que ellos mismos hacen lo que ellos creen y lo que ellos piensan que es lo correcto. Vamos ahora a ver cuál es el primer templo del hombre. El primer templo del hombre lo vemos en Jeremías 1. Jeremías 1, versículos del 4 al 8. Dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya yo te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer templo del ser humano es la voluntad de Dios de crearlo. Antes de que nosotros existiéramos, ya Dios nos quería y nos amaba. Ya Dios nos había destinado una misión. Por eso el aborto es algo que va en contra de Dios, porque no sabemos qué tiene preparado Dios para esa criatura, para ese ser. Porque aquí la palabra nos está diciendo que cuando un ser se fecunda es porque Dios ha permitido que así sea. Sí va a depender mucho de sus padres. Si va a ser maltratado, es culpa de los padres. Si va a ser abandonado en la calle, es culpa de los padres. Si va a ser abusado, es culpa de los padres. No es culpa de Dios. No es culpa de la criatura, porque uno, fíjate, no escoge nacer. He destinado una misión a cada criatura que se forma. Y es muy duro y difícil ser un truncador de esa vida. Vamos ahora a ver cómo la vida sí importa antes de nacer.
Ya vemos que Dios nos escoge antes de nacer. Antes de formarnos ya Dios nos ha hecho un plan, ya ha pensado en nosotros. Vamos ahora a qué nos dice el Salmo 139, versículos del 13 a 16. Cuando uno esté triste, cuando uno esté deprimido o tenga a alguien que tenga una depresión, una tristeza, llévenle el Salmo Jeremías 1, del 4, ¿verdad? Al 8. Y ahora este salmo, escuchen este salmo. Dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Es Dios quien forma nuestro ser. ¿Con interrupción del ser humano? Por supuesto que sí. Te alabo porque estoy maravillado. Porque es maravilloso lo que has hecho. Nosotros somos una maravilla de Dios. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Dios estaba viendo el desarrollo de nuestro cuerpo allá en ese vientre. En la primera semana, en la segunda semana, en la quinta semana, en la semana 20, en la semana 24, en la semana 26, etc. Dios siempre estaba pendiente de nosotros. Mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra, la madre, la mujer, es la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Tus ojos, Dios, vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida. Cada uno tiene días de vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuando antes de que nosotros naciéramos, ya Dios ha dicho cuántos años vamos a vivir. Lo malo es que nos trunquen nuestra vida. El asesinato, el suicidio, son hechos que truncan la voluntad de Dios. Palabra de, bueno, este es un salmo, no se dice palabra de Dios. Pero miren qué hermoso es este salmo, qué salmo tan bello. Se lo recomiendo. Vamos ahora a ver el amor hacia el templo de Dios, hacia los dos templos, el templo físico, el tabernáculo, el templo, donde nosotros nos reunimos a hacer la liturgia, pero también el amor a este cuerpo, a este templo, al templo tuyo, al propio templo tuyo. Vámonos al Salmo 69, versículos del 6 al 12. Señor, Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti. Eso debería decirlo los sacerdotes que fallan. Dios de Israel, no se decepcionen por mi causa los que con ansia te buscan. Por ti he soportado ofensas, mi cara se ha cubierto de vergüenza. Soy como un extraño y desconocido para mis propios hermanos. Me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Si me visto de luto, soy el hazmerreír de todos. Ando de boca en boca y los borrachos me hacen canciones. Bueno, aquí podemos ver cómo Cristo, en el Salmo, el cristiano debe siempre cuidar que su conducta, que su vida entera no lleve a otros a la perdición. Que tu vida no lleve a otros a caer en el infierno. Que tu vida, que tus decisiones, que tu ejemplo de vida no lleve a otros a perderse, sino todo lo contrario. Que tu vida, que tus decisiones, que tu amor, que tu profesionalismo, que tu calidad de ser humano lleve a otros a darle glorias a Dios. Y sobre todo, ama los dos templos de Dios. El templo físico, donde nos reunimos en la Eucaristía, colabora, está pendiente. Esa casa también es tuya. Por eso es que hay que dar una buena limosna. No pensando en que el cura se va a quedar con esa plata y va a comprar una camioneta, sino que el templo necesita mantenimiento. Las ofrendas sirven para comprar los ornamentos, los libros.
con que se hacen las lecturas. Uno tiene que dolerle el templo donde uno se congrega. Pero también tiene que dolerle y tener celo de este cuerpo que también es de Dios, y lo vamos a ver. Vamos ahora a Jesús y el templo en el Nuevo Testamento. Ahí van a ver por qué les digo que se refiere a los dos templos. El templo donde nos reunimos y el templo que es el cuerpo. Vamos al Evangelio de Juan. Otra vez nos vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 2. Versículos del 13 al 21. Dice: Jesús purifica el templo. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Fíjense lo que estamos viendo en el Salmo 69. Los judíos le preguntaron: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Estamos hablando del templo, de purificar el templo de Jerusalén, el templo de material. Jesús le contestó, y ahí es donde pasa, donde se hace el switch entre el templo de Dios, de la presencia física en un lugar, al templo del cuerpo que nos trae Jesucristo. Dice, Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Pero están hablando, Jesús estaba hablando del templo de Dios que Dios quería en el Nuevo Testamento, el cuerpo. Ya Dios no buscaba estar en la presencia con el hombre en un templo físico, sino era el cuerpo de Cristo, estar en el cuerpo de Cristo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está aquí haciendo el switch. El Antiguo Testamento se basaba, la relación entre Dios y su pueblo se basaba en un templo físico, en la presencia y la gloria de Dios en un templo físico. Pero con Jesucristo, Dios quiere que en Él seamos nosotros, encontremos el templo de Dios en primera instancia. Y siendo Él la cabeza y nosotros miembros del cuerpo, seamos nosotros, fíjense, parte de ese cuerpo. Que nosotros seamos templo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios también. Vamos a verlo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 y 20. 19 y 20. Dice San Pablo: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Por eso la mujer no es dueña de su cuerpo.
Por eso la mujer cristiana católica no puede salir a defender el aborto. La mujer católica cristiana no puede salir a decir que su cuerpo es suyo y que ella puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Porque entonces no está siendo ni católica ni está siendo cristiana. Será del mundo, se respeta. Pero no puedes servir a dos señores. O sirves al mundo o sirves al Señor. Y no es mojigatería. Y no es doble moral. Y no es moralismo. Es simplemente las reglas de juego. En el fútbol hay reglas. Y si tú no las cumples, no puedes estar en el fútbol. En el tenis hay reglas. Y si no las cumples, te expulsan del torneo de tenis. En automovilismo hay reglas, la FIA. Si tú no cumples con las reglas del automovilismo, no puedes participar. Es lo mismo con la religión, y es lo mismo con la iglesia, y es lo mismo con la fe. O aceptas las reglas que Cristo y que el Señor ha puesto para ser parte de su cuerpo y poder disfrutar de los beneficios que Él te da, o simple y llanamente vives conforme a lo que tú quieras. Se te respeta. Puedes hacerlo. Pero tenlo por seguro que el día de la muerte no vas a tener más opciones, sino 3. Cielo, purgatorio o infierno. Y como dice un locutor de fútbol, no hay tiempo para más. Los días de vida que tú tengas en esta tierra y en este cuerpo y en este templo son los únicos. Si no los aprovechas, si no sacas el mejor provecho para llegar a la visión beata con Dios, te jodiste. Es duro, es cruel, pero hay que decirlo. Son datos y hay que decirlos. Ahora vamos a ver que yo no estoy inventando nada, que está en la palabra de Dios, en la misma palabra que hemos venido estudiando 2 años. Vámonos a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna. Es en el cielo. La casa eterna es allá, no aquí, como dicen los testigos de Jehová. No, es allá. ¿Cuál es el velo? La muerte. ¿Verdad? Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos, afligidos, pues no quisiéramos ser despojados. Nadie quiere morirse. La verdad que nadie quiere morirse, ¿verdad? Sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida o por lo inmortal. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Ya tenemos una garantía, es el Espíritu Santo. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora, no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos, ojo a esto, que se conecta mucho con los capítulos 39 y 40 del libro del Éxodo. Moisés hizo las cosas como el Señor se lo había ordenado. Miren lo que dice Pablo.
Por eso, procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos, oigan bien, esto es doctrina católica. Esta es la doctrina católica, la que enseña la doctrina, la Iglesia Católica. Dice, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Punto. Esa es la doctrina católica. Aprovecha desde que naces por eso hay que bautizarnos desde pequeños. Si yo me bautizo a los 30 años, he perdido 30 años de gracia divina. Por eso a los niños por eso que la Iglesia Católica los bautiza desde chiquito, para que desde pequeño tengan las armas al Espíritu Santo, para que puedan caminar hasta el día de su muerte haciendo el bien, para que sean más las acciones buenas, malas. Dirá alguno, pero es que nosotros no nos salvamos por las obras, sino por la fe. Decimos que aceptamos a Cristo en el corazón y confesamos con la boca que Cristo es nuestro Señor. Momento, tú lo puedes confesar, tú lo vas a confesar, pero la confesión que vale ante el tribunal de Cristo son los hechos, son las obras. Cristo ya pagó el sacrificio máximo por nuestros pecados, pero el estar en el cielo, en el purgatorio o en el infierno ya es libre albedrío de cada uno de nosotros y lo que nosotros aprovechemos en la vida que estemos aquí en la tierra. Es claro. El día que morimos no tenemos más tiempo, a menos que quedemos en el purgatorio. Y en el purgatorio nuestros fieles, nuestros seres queridos, a través de las oraciones, de rosarios y de Eucaristía, nos ayuden a salir más rápido hacia el cielo. Pero los que están en el infierno, nada que ver, ya eso están listos. Si no aprovechaste la vida terrena, te jodiste. Lo que le pasó al rico de Epulón y al pobre Lázaro. Cristo nos explica esto en la parábola del rico de Epulón y del pobre Lázaro. Ahí está claro Jesús enseñándonos la doctrina esta. Entonces eso es muy importante. Para terminar, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 9 al 17, ya. Y con Apocalipsis terminamos el libro del Éxodo. Del 9 al 17 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 últimas calamidades, y me dijo, ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto, el monte Sión, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. O sea, la iglesia, o sea, la ciudad santa de Jerusalén ahora mismo está en el cielo, está allá en el tercer cielo. Allá llegan los santos, los que llegan a la visión beatífica. Allá es donde están los santos rogando por nosotros, allá. Por eso es que se les ora, se les hace novena, se les hace procesiones, porque están allá y ellos pueden clamar y suplicar por nosotros aquí en la tierra. ¿Ya? Dice, la ciudad brillaba con el resplandor de Dios, su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste.
La muralla de la ciudad tenía, escuchen, la muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No los dominicanos, no los puertorriqueños, no los guatemaltecos, no los gringos. Los 12 apóstoles que escogió Cristo. Punto. Esos son los únicos 12 apóstoles de la iglesia de Cristo. No hay otro apóstol ni apóstola del siglo XX o del siglo XXI de Cristo. ¿De quién será? No sabemos. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, su largo era igual a su ancho. El ángel midió con su caña la ciudad, medía 12.000 estadios. Su largo, su alto y su ancho eran iguales. Luego midió la muralla, medía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y aquí podemos ver entonces cómo termina el libro del Éxodo, capítulo 40, y terminamos con la ciudad santa de Jerusalén, que está llena de la presencia de Dios, y es a la que nosotros debemos ponerle nuestra atención. Esta vida es pasajera. Debemos vivir con ese pensamiento. Vamos a vivir como si fuéramos extranjeros en este mundo y no nos apeguemos a nada de este mundo. No sigamos las modas de este mundo. No sigamos la desobediencia de este mundo, porque los de este mundo lo único que piensan es en destruirse. Destrucción, violación, abuso, asesinatos, muertes, envidias, borracheras, orgías. Todo eso es lo que piensa este mundo, para la gloria de Dios. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos siempre en este caminar, siempre pensando en ti. Queremos hacer un especial contigo y con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a armarlo y le estaremos comunicando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.